Gente, vamos a ver a Fonseca hablar de Francia, que al parecer está al borde de la ruina económica. Veamos. La moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier ha salido adelante, la presentaba la izquierda y ha recibido el apoyo de la ultraderecha. El 5 de diciembre de 2024 el gobierno francés colapsó. Solo ha durado 90 días. Son unos momentos difíciles tanto presupuestarios como económicos. Francia tiene el estado más grande del mundo, al menos de los estados democráticos. El 57% de su economía la ocupa el Estado y ahora han tocado fondo. No hay más dinero y a esto se suman otros problemas como los inmigrantes magrebíes o las pensiones. En un contexto de recientes disturbios urbanos, un lanzamiento constante de cohetes por parte de los que protestan violentamente por el asesinato de Nahel. Durante días se desataron disturbios en barrios de mayoría inmigrante en toda Francia. A diferencia de Alemania, la crisis de Francia no viene por un fenómeno externo como la guerra de Ucrania, sino que los pilares del sistema económico francés se están quebrando. La crisis política es una amenaza al recorte presupuestario de 60.000 millones de euros que propone el gobierno. Un 6,5% de déficit. Su incapacidad política para cuadrar las cuentas. Podríamos decir que Francia vive un Chernóbil económico. Alguien tiene que entrar al reactor, pero hacerlo supone un suicidio político. Eso es exactamente lo que le ha pasado al ya ex primer ministro Michel Barnier. Quería aprobar unos presupuestos necesarios pero impopulares. Así que, contra todo pronóstico, la extrema izquierda y la extrema derecha se han puesto de acuerdo en algo. El gasto público es sagrado y el que lo quiera bajar es un hereje. Así es como Barnier ha terminado dejando el gobierno tras una moción de censura. Ahora, Emmanuel Macron tendrá que formar un nuevo gobierno con un parlamento en su contra. ¿Es eso? O convocar nuevas elecciones presidenciales que muy seguramente ganaría la extrema derecha de Marine Le Pen. Ambos resultados son terribles para Europa. Si Macron consigue un nuevo gobierno, será porque da una patada para adelante con la crisis. En otras palabras, que Europa lo tendrá que pagar. Y si no lo logra, ganará Le Pen, que quiere subir el gasto público y bajar los impuestos. Es decir, agravar aún más el problema de Francia. Ambos escenarios conducen a lo mismo. Nueva crisis de la deuda en Europa. Crisis de la deuda en Europa. Una gran crisis financiera que podría hacer que 2008 y 2012 nos parezcan unas épocas de bonanza. Así que las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Por qué se están cayendo ahora los cimientos del capitalismo francés? 2. ¿Por qué Francia tiene el estado más grande del mundo? 3. ¿Cómo ha llegado a ser semejante problema la inmigración magrebí? 4. ¿Por qué todo esto puede provocar un apocalipsis económico en toda Europa? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Gente, yo creo que más o menos está claro, ¿no? El 53% de la economía es básicamente el gobierno. O sea que estaba hecho para colapsar, gente. O sea, era difícil que no colapsara. Y luego lo de los magrebíes y demás, y las protestas suyas. Veremos, porque no sé lo que pasa en Francia realmente. No sé si es más o menos como acá. Pero antes, ¿cuál es el periódico que consulto todas las mañanas? Pues no leo un periódico, leo cientos de periódicos a la vez. Como aquí me refiero a España. Muy simple, utilizando Ground News. Podríamos Vamos decir a ver, que ¿qué Ground dice? News es la principal fuente de información sí, que... Ground News. Y nos quedamos con sus últimas cosas. Aquí. Izquierdas. Y hombre, estaréis de acuerdo conmigo en que es una noticia muy relevante. Como veis, con Ground News tendréis una visión mucho más amplia de lo que ocurre en el mundo. Y como no podía ser de otra manera, tengo un ofertón para todos los que seguís mi canal. Aquí, para apoyar a Fonseca. Si el enlace que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis ya un sabéis. descuento muy jugoso. 50% Apoyen a del plan Fonseca. Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca. Lo podéis utilizar también, ahora que se acerca la Navidad, para regalárselo a algún amigo, a algún familiar, ese compañero de trabajo o ese colega con el que siempre terminas discutiendo de política. Todos tenemos uno. Pues mira, Ground News puede ser un fantástico regalo para estas Navidades. Así que, ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que además tendréis un 50% de descuento y, lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. ¿Y se tiene dinero? Bienvenidos a mi canal. Estos años estamos viendo cómo China conquista el mercado mundial del coche eléctrico. ¿Cuál es su secreto? Capitalismo de Estado. En un momento, Xi Jinping y su corte se dieron cuenta de que el coche eléctrico era un sector por el que había que apostar. Así que desde el Estado dieron todas las facilidades para que surgieran empresas como BYD, que ya va camino de convertirse en el líder del sector, probablemente llegando a superar a Tesla. Podemos pensar que son los malvados comunistas haciendo trampas en el mercado internacional, pero vamos a ser honestos.
China no ha inventado nada. El capitalismo de Estado no es una cosa nueva, ha sido la base de la economía europea. Y si hay un país que ejemplifica este modelo, ese es precisamente Francia. Nos ponemos en situación. Año 1945. Francia estaba arrasada por la Segunda Guerra Mundial, y entonces es cuando llega el héroe de la resistencia, el general Charles de Gaulle, un señor cuya visión de la economía se podría resumir en esta frase. Este gabinete no se dedica a hacer propuestas, sino a dar órdenes. Y así es como surgió un nuevo modelo económico, el dirigismo, es decir, gestionar toda la economía de un país como si fuera un ejército. Ahora bien, eso no significa que todas las empresas tengan que ser públicas. No olvidéis que De Gaulle era un militar, conservador y que estaba en las antípodas del comunismo o incluso de la socialdemocracia. Su objetivo era reconstruir y hacer a Francia grande de nuevo, fuera como fuera, y para eso la solución más pragmática, al menos en esos momentos, era un matrimonio entre Estado y empresa privada. ¿Queréis un ejemplo? Os doy un ejemplo. La industria del automóvil. En los años 40, el motor de combustión era el equivalente a lo que hoy serían las startups tecnológicas. Si hoy en día el mejor síntoma de la salud económica de un país es la cantidad de unicornios que ha creado, es decir, de startups que valen más de 1.000 millones de dólares, en aquellos años el símbolo del progreso era ser capaz de fabricar algo así. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Suponía miles de puestos de trabajo bien pagados, tanto directos como indirectos, y después los ciudadanos podían disfrutar de la más alta tecnología del momento a un precio asequible. A principios del siglo XX, el coche de combustión era como los Tesla de hoy en día, un juguete para los muy ricos. Pero entonces llegó Henry Ford en Estados Unidos y demostró que era posible sacar coches utilitarios para la clase media. Y así es como surgió una mega industria que sirvió para construir ciudades enteras como Detroit. Así que tras la Segunda Guerra Mundial, todos los países europeos querían su propio Detroit, que creara sus propios Fords y sus propios Chevrolets, pero obviamente locales. La pregunta es, ¿cómo creas gigantes tecnológicos de la nada cuando tu país está en ruinas? Francia tenía la solución, el dirigismo, o sea, matrimonio Estado-empresa. Por ejemplo, en 1945, el gobierno francés nacionalizó la Renault. Todo ese dinero que se inyectó en esta empresa desde el Estado sirvió para sacar al mercado el Renault 4. El coche todo ventajas. Otras empresas como Citroën o Simca también recibieron todo tipo de ayudas y de incentivos fiscales para poder sacar sus propios modelos de automóvil utilitario. Para que os hagáis una idea, De Gaulle llegó a sacar planes quinquenales al más puro estilo soviético con objetivos de producción muy concretos para todas estas empresas. No sé si la cabeza o del bigote, Francia pero era hiperproteccionista con los coches que venían de fuera, a la vez que daba ayudas a la exportación. Y lo mismo se puede decir del resto de sectores. Por estos años, Francia también nacionalizó las empresas energéticas, los astilleros y hasta Alcatel. Sí, los que en los años 90 fabricaban teléfonos móviles. En otras palabras, que el Estado lo era todo, y las empresas privadas no eran más que una extensión del poder del Estado. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento. ¿Cómo se llama? ¡Comunismo! ¡Exacto! Sin embargo, funcionaba. Pensando así, Francia estaba usando todo el poder del Estado para invertir en industrias punteras y a la vez protegían su economía para que todas estas fábricas, públicas o privadas, tuvieran un mercado cautivo. Un mercado de millones de habitantes, porque recordad que Francia es el segundo país más grande de Europa. Así que 15 años después de la guerra, cuando Francia ya tenía empresas fuertes, ¿cuál creéis que fue el siguiente paso? Exacto, inundar los mercados globales. ¿Qué marca es este coche? Citroën Dian 6. Es el Super 5, con todo el espíritu del 5, pero más 5 que el 5. Y no solo hablamos de automóviles, Francia estaba arrasando en todas las industrias. ¿Te falta Tefal? 1, 2, 3. 3 placeres Moulinex. Tonalidades encantadas. L'Oréal de París crea la moda del color. Pensando así, ¿seríais capaces de decirme el nombre de 3 empresas canadienses sin tenerlo que buscar en Google? Seguramente no, y no será porque Canadá no es un país próspero. Sin embargo, francesas, un montón, ¿verdad? Y ojo, porque muchas de estas empresas todavía hoy en día tienen la participación del Estado. Por ejemplo, aunque Renault se haya privatizado, todavía el 15% de la propiedad es estatal. Orange, la empresa de telecomunicaciones que da servicio en media Europa y en media África, también es semiestatal. El 23% de su accionariado pertenece al Estado francés. Y así suma y sigue. Es verdad que con el tiempo Francia ha ido liberalizando su economía, pero mucho menos que otros países europeos. Y por otro lado, la economía francesa tiene otro as en la manga, el Imperio francés. Recordad que en el siglo XIX Francia colonizó media África, que nunca ha terminado de irse.
De hecho, es ahora cuando estamos empezando a ver cómo Francia se va, pero porque Rusia la está echando. Eso significa que mientras otros países como España tienen que comprar sus materias primas a precio de mercado, Francia las ha podido conseguir en condiciones muy ventajosas. ¿De dónde creéis que ha sacado el uranio para sus centrales nucleares durante todos estos años? Y, por supuesto, todo este apoyo del Estado francés tiene otra ventaja. El hecho de tener unas empresas tan protegidas ha permitido que los trabajadores franceses tengan una vida mucho más tranquila que en otros países como en Estados Unidos. Jornada laboral de 35 horas semanales frente a 40 de los Estados Unidos. Leyes que obligan a los empresarios a pagar 5 semanas de vacaciones al año frente a la ausencia de leyes parecidas en los Estados Unidos. Y por supuesto, protección contra el despido, etc. No hace falta que os diga que Francia es el Mordor de los turboneoliberales, pero a diferencia de Argentina o de Venezuela, nadie podía decir que el modelo francés no funcionara. Y por eso, de un modo u otro, todos los distintos gobiernos que ha tenido este país, sean de izquierdas, de derechas o de centro, han mantenido posturas muy parecidas. Y eso incluye, por supuesto, el forzar a sus propias empresas a quedarse en el país. Veréis, en todos los países existen empresas que se consideran estratégicas. Por ejemplo, por muy liberales que sean en Estados Unidos, nunca permitirán que Lockheed Martin se lleve sus fábricas de F-35 a otro país. Tiene lógica. No deja de ser armamento, tecnología militar y, en definitiva, cosas que no quieres que terminen en manos de los chinos. Pero Francia ha llevado el concepto de empresa estratégica al absurdo más absoluto. Por ejemplo... Yogur Danone. Sí, los yogures Danone están considerados una empresa estratégica. Tan estratégica que cuando en el año 2005 el grupo Pepsi la quiso comprar, el Estado francés hizo todo lo posible por evitarlo porque, ¡ojo!, que como los americanos descubran cómo hacemos el yogur, a lo mejor les da por invadirnos. Nos podrían lanzar yogures caducados con catapulta y cuidado con eso. Por extraño que os parezca, esta es la lógica económica francesa. Pero, de nuevo, durante décadas nadie podía decir nada malo de Francia porque su modelo funcionaba. Es más, de la misma forma que hoy en día hay fans de la cultura... La gente decía cosas malas de Francia. Y no solo de la economía, pero también de la economía. Y ya está, gente. Esto de que no se le podía decir nada porque estaba yendo bien. A ver, Francia no es el mejor país, pero tampoco el peor para estar. Está ahí. Al menos antes. Ahora hay demasiados disturbios para siquiera ir. La surcoreana y del K-pop, hubo un tiempo donde lo moderno y lo intelectual era la cultura francesa. Ver películas de Jean-Luc Godard, de François Truffaut y escuchar la chanson française sería el equivalente a lo que hoy en día es escuchar a BTS. De un modo u otro, toda Europa ha terminado copiando el modelo francés porque, de nuevo, funcionaba. Funcionó durante décadas hasta que dejó de hacerlo. Atentos a esta gráfica. Aquí podéis ver la balanza comercial de Francia y si os fijáis, desde mediados de los años 90 ha ido cayendo lentamente. Corrupción. Yo te lo resumo así. Corrupción. El problema de estas cosas es que se pueden llegar a la corrupción por demasiada facilidad. Al principio, por supuesto, los gobernantes querían que el país fuese bien y demás, pero a medida que pasa el tiempo ya sabemos cómo pasan estas cosas. Pasa en España y seguro que pasa en Francia y en cualquier otro país. Corrupción. Estoy seguro. ¿Podría funcionar sin corrupción? Probablemente. Es el mismo argumento que con cualquier comunista. Sí, podría funcionar el comunismo, por supuesto, si no fuesen corruptos. Pero es que somos la mar de gente buena y demás. Sí, los que ahora están en el poder tal vez sean buenos. Los siguientes tal vez no. Y los siguientes de los siguientes tal vez no. Y este es el problema principal del comunismo. Y el autoritarismo, lo llamaríamos. En fin. El Estado, la economía en el Estado, gente. Que la economía depende del Estado, o algo así. No recuerdo cómo se dice. Es decir, que no hablamos de una crisis de los últimos años. Es una caída lenta y continuada. Tan lenta que ni nos hemos dado cuenta. Francia exporta menos cada año. Y diréis, ¿por qué? Pensadlo así. Las empresas francesas se comieron el mundo cuando la economía internacional estaba en modo fácil. En los años 80, ¿qué regiones estaban realmente industrializadas? Pues pocas, la verdad. Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Vale, si quieres también Australia y Nueva Zelanda, pero para de contar. Sin embargo, a mediados de los años 90, el mundo deja atrás la Guerra Fría y pasa a ser esto.
Os pongo un ejemplo, los teléfonos móviles. A principios de los años 90, todo el mundo sabía que esta iba a ser una nueva industria de esas que generan un montón de fábricas y puestos de trabajo, y por supuesto, Francia ya estaba preparada. Alcatel One Touch Easy, la próxima generación ya está aquí. Alcatel era, y es, una de esas empresas creadas por el Estado francés destinada a comerse el mercado mundial. Podría haberse convertido en el Renault de los teléfonos móviles, pero globalización. Francia no contaba que ahora también competía con países como China o Corea del Sur. Conclusión: ¿quién tiene un teléfono móvil Alcatel hoy en día? Nadie. No hay más preguntas, señoría. Así que, como veis, las empresas francesas son cada vez menos competitivas en el mercado global. Y si son menos competitivas, venden menos. Y como venden menos, entra menos dinero en Francia. Y ya os digo yo que eso no es bueno. Por ejemplo, fijaos en la gráfica de desempleo. Si os fijáis, en los años 70, Francia estaba en el 5% de paro. Casi, podríamos decir, pleno empleo. Sin embargo, a lo largo de los años 80 sube hasta el 11% y a partir de ahí no baja del 7 o del 8%. Es decir, que cada vez hay menos oportunidades para los franceses. Eso significa que surgen menos empresas y que las que hay no pueden contratar a mucha gente. Y además, ¿qué empresa extranjera se plantearía abrir oficinas en Francia? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El bienestar del Estado. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, te recuerdo que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Hablamos de política internacional, geopolítica, un poquito de economía y siempre con buen humor y con un poquito de bienestar del Estado. Recordad, ¿quién es el padre de la Francia moderna? El general Charles de Gaulle, un hombre recto, de derechas, que quería dirigir el país como si fuera un ejército. Así que, a diferencia de otros países como Suecia, el gasto público en Francia no está pensado para eliminar o suavizar las diferencias entre ricos y pobres, sino para mantener una jerarquía y de paso justificar que la gente trabaje poco. ¿Queréis un ejemplo? Os doy un ejemplo. El sistema de pensiones. Como todos los países europeos, Francia enfrenta una crisis de las pensiones brutal. Hasta el año 2023, la edad media de jubilación en Francia era de 62 años. Esto, en sí mismo, es una barbaridad si lo comparamos con España, 65 años, o Alemania, 67 años. Pero es aún más salvaje si empezamos a ver la cantidad de grupos privilegiados que se pueden jubilar incluso antes con unas condiciones absurdas. Por ejemplo, los bailarines de la Ópera de París se pueden jubilar a los 42 años. Así, tal cual. Sin embargo, los bailarines de la Ópera de Lyon o la de Niza, esos se tienen que acoger al régimen general. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en el año 1698, sí, habéis oído bien, en el año 1698, el rey Sol sacó un decreto para que los bailarines de su corte se jubilaran a los 42 años. Así que 400 años más tarde, y con una revolución francesa por media, estos bailarines conservan todos estos privilegios. Y algo parecido pasa con los trabajadores del ferrocarril, que se pueden jubilar a los 52 años. Y así tenemos a más de 40 grupos privilegiados. Pues bien, acabar con estos privilegios fue uno de los grandes caballos de batalla de Macron. Nuevas protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Cientos de miles de personas salieron a las calles el martes en todo el país, en la 10ª jornada masiva de manifestaciones organizadas por los sindicatos. Ya veis que hay cientos de miles de franceses que quemaron las calles porque consideran que jubilarse antes que nadie es algo así como un derecho humano básico. Podrán quitarnos la vida, pero nunca nos quitarán las pensiones. Y ahora pensadlo así, si te dedicas a darle privilegios a un grupo durante años, décadas o incluso siglos, lo van a terminar viendo como un derecho inalienable. Y si algún día se lo quitas, ya te digo yo que van a luchar por mantenerlo hasta el final. Imaginad, por ejemplo, que a los youtubers nos dieran 2.000 euros al mes por nuestra cara bonita, sin hacer nada. Al margen de lo que ganemos por otros lados, nos dan, encima de todo eso, otros 2.000 euros al mes. Pues ya te digo yo que al cabo de 30 años, si llega algún canalla que se propone retirarnos ese derecho inalienable, yo sería el primero que quemaría la calle. O sea, turboneoliberalismo sí, pero con mis 2.000 euros en el bolsillo. Por supuesto que la extrema izquierda se opuso a esta reforma con uñas y dientes, pero también la extrema derecha de Marine Le Pen. Por lo visto, a muchos franceses les parece normal eso de tener todos estos grupos de privilegiados. Eso y tener la edad de jubilación más baja de toda la zona euro. Pero como os podéis imaginar, la cara B de este sistema es que los franceses también tienen que pagar las cotizaciones por pensiones más altas de toda Europa. Para que os hagáis una idea, si sumamos lo que paga el empleado y el empleador, tenemos que los franceses pagan el 68% de su sueldo en pensiones. Por comparar, España está en el 36% y Suecia está en el 38%. Y al final, ¿en qué creéis que ha quedado la tan cacareada reforma de las pensiones de Macron? Pues en una reformita pasada por decreto que a duras penas cambia nada.
Los bailarines de París podrán seguir jubilándose a los 42 años y solo las nuevas generaciones se verán afectadas por este nuevo sistema que a su vez sigue siendo muchísimo más insostenible que cualquier otro sistema de pensiones europeo. Por cierto, que si os interesa este tema, en el canal de Artem, en Geekonomy, van a sacar un vídeo dedicado en exclusiva a este tema. Pasaos por ahí, que de verdad merece mucho la pena. En cualquier caso, esta crisis de las pensiones es, en sí misma, una muy buena razón para evitar a toda costa invertir en Francia. Si tienes una multinacional y quieres abrir oficinas en este país, ya sabes que el coste por trabajador es más alto que en prácticamente cualquier otro país del mundo. Además, las regulaciones laborales son particularmente complicadas, porque despedir a un trabajador te puede costar una fortuna en indemnizaciones. Eso, si no terminas en un juicio, cosa bastante frecuente. Pero a todo esto hay que sumarle los impuestos, porque como os podéis imaginar, ese 57% de gasto público no se paga solo. Aquí hay que reconocer que hay países en Europa con impuestos más altos que Francia, pero pocos. Y pese a tener unos impuestos relativamente altos, Francia sigue necesitando endeudarse hasta las cejas. Ahora mismo, la deuda de Francia se sitúa en el 111% de su PIB, lo que les convierte en el tercer país más endeudado de una ya muy endeudada Europa. Y a pesar de todo esto, Francia sigue gastando más de lo que ingresa, concretamente un 6% más. Conclusión: ¡que invierta su puta madre! O dicho de una forma más gráfica, mirad, como veis, en los últimos 10 años la inversión extranjera en Francia ha ido cayendo en picado. Todo esto son miles de empresas que en algún momento se plantearon abrir una fábrica o una oficina en algún país europeo y dijeron: ¿cuál es tu país menos favorito, Francia o Italia? Francia. ¿Y a dónde van a parar todos estos impuestos que se pagan? Exacto, a los funcionarios. Francia es uno de los países con más funcionarios de toda Europa. El 30% de la fuerza laboral trabaja para el Estado. Solo le superan los países nórdicos, pero con un matiz muy importante. El estado del bienestar nórdico es de inspiración socialdemócrata, es decir, está creado por la clase obrera, y los funcionarios tradicionalmente son de clase media. Así que, por ejemplo, cuando llegaron los socialdemócratas a Suecia, entendieron que los funcionarios públicos están para servir al ciudadano. Eso significa que no hay ninguna razón por la que deberían tener ningún privilegio por encima del resto de la clase obrera. Sin embargo, os recuerdo que Francia es un estado de derechas, ideado por militares de clase media y de las élites. En definitiva, gente que no estaba dispuesta a perder ningún privilegio. Eso significa que, al igual que en España, todos los funcionarios franceses son lo que se dice funcionarios de carrera. Es decir, que no se les puede despedir. Hagan lo que hagan. Por ejemplo, mientras preparaba este vídeo, he hablado con un funcionario francés y me ha contado su historia. En un momento, este señor decidió que no le gustaba trabajar, así que pidió que le pusieran a jornada parcial, pero en lugar de ir a trabajar solo por las mañanas o por las tardes, consiguió que le juntaran todos los turnos, de tal forma que solo trabaja 4 meses al año. Pero entre una cosa y otra, cobra unos 2/3 de lo que ganaría si estuviera a jornada completa. Eso es más que suficiente para pasarse el resto del año viajando, evidentemente a países más pobres. O sea, que este señor trabaja 4 meses al año. Supongo que será un caso extremo, pero si existe, y yo lo he conocido, habrá otros no tan extremos, pero igualmente indignantes. Y por supuesto, para toda esta gente, el derecho a trabajar 4 meses al año es un derecho inalienable. Vamos, no sé cómo no lo metieron en la Carta de los Derechos Humanos. ¿Qué significa todo esto? Pues que por muchos impuestos que pagan los franceses, eso no se traduce en mejores carreteras y hospitales. ¿La mejor prueba de todo esto? Pues aquí la tenéis. Nadar en el Sena estuvo prohibido durante más de 100 años por razones sanitarias. Los sistemas de alcantarillado con fugas y desbordamientos fueron la principal fuente de contaminación. Vale, el río Sena, que es el río que pasa por París, está muy sucio, pero este año Francia celebraba los Juegos Olímpicos, lo que también dispara el gasto público y la deuda. Así que se gastaron 1.400 millones de euros para limpiar este río y que se pudieran hacer las pruebas de natación. Incluso la alcaldesa de París se dio un baño inaugural para mostrarle al mundo que el río Sena tenía un agua limpia y cristalina. Y sin embargo, se celebró la prueba de natación femenina, pero la prueba masculina se aplazó. Luego los nadadores olímpicos empezaron a enfermarse. Ya lo sé, esto podría ser un accidente aislado,
si no fuera porque es una muestra de lo que es Francia en 2024. Yo mismo he visitado este país varias veces en los últimos 2 años y, por ejemplo, es normal que los hoteles no tengan wifi. En ciudades como Marsella te puedes encontrar cajeros automáticos calcinados o basura tirada por las calles o, por supuesto, zonas que es mejor no visitar. Sin embargo, nada de esto es un problema porque, recordad, Francia no busca el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado. El gasto público se ha convertido en un fin en sí mismo. ¿Os recuerda a otro país? Pues sí, exacto. Podríamos decir que Francia es la Argentina europea, pero con un problema añadido. ¿Cuál? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los inmigrantes del Magreb. El 16 de octubre del año 2016, un profesor de instituto francés, Samuel Paty, fue decapitado por uno de sus alumnos. El asesino era un chico de 18 años que se había ofendido cuando su profesor mostró unas caricaturas de Mahoma en clase para hacer un debate sobre la libertad de expresión. Para que os hagáis una idea, desde el año 2015, los terroristas islámicos han asesinado a 260 personas en Francia, y esto es solo la punta del iceberg, porque todas las grandes ciudades francesas tienen ya barrios por donde es mejor no pasar. Francia tiene un serio problema con el radicalismo y con los inmigrantes, pero no con los inmigrantes de cualquier tipo. Por ejemplo, hay 600.000 portugueses viviendo en Francia. Es de hecho uno de los mayores grupos de inmigrantes que tienen en este país. Pero nadie tiene el más mínimo problema con los portugueses. Así que el problema real no son los inmigrantes, vamos a llamar a las cosas por su nombre, sino los inmigrantes que vienen de países musulmanes. Esto no es una cosa que diga únicamente la extrema derecha de Marine Le Pen. Salvo por la extrema izquierda, todas las fuerzas políticas en Francia están de acuerdo. Y sí, eso incluye a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron declara la guerra al separatismo islamista, englobando con ese término a los que por razones religiosas intentan vivir al margen de las reglas del país. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues para entenderlo, tenemos que volver a remontarnos a los años 60. Argelia se acababa de independizar, pero a la vez, la economía francesa estaba on fire. Recordad esos automóviles y esos electrodomésticos made in France que inundaban los mercados de todo el mundo. Alguien los tenía que fabricar, así que las empresas estaban más que dispuestas a acoger a miles de argelinos, marroquíes y cualquiera que estuviera dispuestos a trabajar. Atentos a esta gráfica. Como veis, la población magrebí en Francia no ha dejado de crecer, pero si os fijáis bien, veréis que a mediados de los años 70 el ritmo se acelera. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué pasó a mediados de los años 70 para que vinieran tantos inmigrantes? ¿Fue un periodo de especial bonanza para las empresas francesas? Pues no, no tiene nada que ver con la economía. Tiene que ver con que en el año 1966 Francia aprobó sus primeras leyes de reunificación familiar. Es decir, hasta ese momento, cuando Mohamed emigraba de Argelia para empezar una nueva vida en Francia, lo hacía solo. Era un hombre en busca de trabajo. Punto. ¿Y qué hace un hombre soltero en un país extranjero? Pues es cuestión de tiempo que el bueno de Mohamed deje a su mujer argelina y se busque una francesa. Y buena suerte convenciendo a Marie, marsellesa de toda la vida, de que se ponga el velo. Lo siento, Mohamed, pero si no quieres dormir solo, tendrás que integrarte. Sin embargo, a partir de los años 70, los nuevos Mohamed que iban a Francia ya podían traerse a sus Fátimas, mujeres argelinas que ya venían con el velo puesto de casa. Conclusión, ¿para qué te vas a integrar, Mohamed? Pero ojo, porque este es solo parte del problema. Porque ¿qué es lo primero que necesitan Fátima y Mohamed para vivir en Marsella? Exacto, una casa. Y ahora os pregunto, ¿es fácil encontrar una casa para alquilar en cualquier ciudad francesa? En 2024 encontrar vivienda en París bien podría ser todo un deporte olímpico. Publican un apartamento a las 9 a.m. Uno llama a las 9:05 y ya no hay citas para ir a ver. Con todo lo que os he contado antes, creo que a ninguno le va a sorprender si digo que el alquiler en Francia está hiperregulado, como todo lo demás. Eso significa que hay muy pocas casas para elegir. Cualquiera que haya vivido en Francia lo sabe. Por ejemplo, en París es muy habitual hacer visitas de pisos en grupo. Es decir, que no es que tú quedes con el casero para visitar el piso. Es que el casero dice, a las 12 de la mañana yo enseño mi piso. Y vienen a lo mejor 30 personas a verlo. Y alguno dirá, entonces los alquileres en Francia estarán muy caros. Pues sí y a la vez no, porque la mayor parte de las grandes ciudades francesas tienen límites al precio del alquiler. ¿Qué significa todo esto? Pues que lo que no pagas en dinero, lo pagas en otras cosas. Antes de alquilar un piso en París, el casero te va a someter al tercer grado, te va a pedir toda clase de información. Por ejemplo, preparando este vídeo, he conocido la historia de un español que iba a trabajar como directivo de una multinacional a París. Es decir, que es lo que podríamos decir un inmigrante rico, o como se dice ahora, un expat. Sin embargo, no le ha quedado más remedio que compartir piso con un amigo. Hasta aquí todo normal. Lo realmente increíble es que para convencer al casero tuvieron que fingir que eran una pareja. Ya sabéis que a los propietarios de los pisos no les gustan los hombres solteros. Así que este buen señor tuvo que ir cogido de la mano de su amigo y fingir ser una pareja homosexual.
Si esto es lo que tiene que hacer una persona de clase media alta, imaginad lo que les pasa a nuestros queridos Mohamed y Fátima. En su carrera por encontrar un piso en Francia, terminan recurriendo a su red de amigos, porque a estas alturas todo argelino o todo marroquí conoce a alguien que ya vive en Francia, así que entre ellos se ayudan a encontrar el piso. ¿Cuál es el problema con este sistema? Pues que terminan viviendo todos en el mismo barrio, y una vez juntas a gente de la misma cultura en el mismo sitio, comienzan a surgir tiendas de productos argelinos, restaurantes argelinos y mezquitas. Y todos esos inmigrantes terminan viviendo en guetos. Así que, si Fátima y Mohamed se han integrado poco en la sociedad francesa, imaginad sus hijos. Pero a no muchos kilómetros del centro de la ciudad, al otro lado de la autopista a la que muchos llaman la frontera entre dos mundos, se encuentran los banlieues, suburbios en los que el valor francés de la igualdad se difumina. Y ahora vamos a hacer un resumen. Tenemos una economía que cada vez ofrece menos oportunidades en un estado que restringe cualquier cambio económico y con guetos en todas las ciudades. ¿Cuál es el resultado? Violencia, protestas y disturbios prácticamente todos los años. En esto hay que reconocer que los inmigrantes sí que se han integrado en la cultura francesa a la perfección. En lo que a quemar calles se refiere, parecen un sindicalista francés de los de toda la vida. Conclusión: la crisis política y económica que vive Francia ahora no viene de ahora. Es algo que llevan arrastrando desde hace décadas. Una decadencia continua. Cada año el problema se agrava más, hasta que por fin llegamos a donde estamos ahora. Por primera vez, el bono de deuda francés se acerca al bono basura. Y mientras tanto, ningún partido político propone una solución creíble. Y alguno dirá: ¿qué me dices, Fonseca, de Marine Le Pen? Es la mujer que quiere romper el sistema. Pues no, para nada. El único cambio que plantea el PREN es frenar la inmigración, pero como veis, esto es solo una parte del problema. Las propuestas de Le Pen son como decirle a un adicto a la cocaína que deje de comer azúcar. Pues bueno, a ver, siempre es buena idea llevar una dieta sana, pero el problema de ese señor está en la cocaína. Y en ese sentido, ningún partido político francés propone cambiar el sistema. Ni siquiera Macron ha podido reformar las pensiones ni prácticamente nada. Hablamos de un país que va a la deriva y que parece que todos los que viven en él están muy contentos con que vaya a la deriva. Y alguno dirá: pues vale, si los franceses lo quieren así, bien por ellos, con su pan se lo coman. ¿A mí qué me importa? Pues créeme que te importa. ¿Te importa por la Unión Europea? Ahora mismo lo vamos a ver. Ay, Unión Europea. Demasiado grande para caer. Francia está en la Unión Europea. Peor aún, Francia es la segunda economía de la Unión Europea. Peor aún, Francia es el segundo país más grande de Europa. Eso significa que es el segundo que más escaños tiene en el Parlamento Europeo, el segundo que más poder tiene en todas las instituciones europeas y el segundo en todo lo demás. Y creedme que lo saben utilizar, porque la postura de Francia en todos los asuntos europeos se resume en esta frase del general Charles de Gaulle. Uno puede saltar y gritar Europa, 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 pero no sirve para nada y tampoco significa nada. Traducción: ¿qué hay de lo mío? Francia nunca entró en la Unión Europea porque creyera en el libre mercado, ni en los valores europeos, ni en nada por el estilo. Entraron para convertirla en su patio trasero. Se nota que odio profundamente a Charles de Gaulle, ¿verdad? Pues me alegro, esa es la intención. Por ejemplo, ¿cuál fue la condición que impuso Francia para entrar en Europa? La Política Agraria Común, la PAC. Un programa de aranceles y subsidios destinado para tener contentos a los agricultores franceses. Da igual el debate que tengamos, Francia siempre hace uso de su peso político para conseguir ventajas. De hecho, el Parlamento Europeo es el único del mundo que tiene dos sedes distintas, una en Bruselas y otra en Estrasburgo. Francia. ¿Por qué? Pues porque Francia es Francia. Dicho esto, volvamos a esta noticia. Mientras que la prima de riesgo francesa alcanza máximos no visto desde 2012. Y diréis, ¿qué significa esto de la prima de riesgo? Los españoles que veis este vídeo seguro que ya lo sabéis por la cuenta que os trae, pero para el resto os lo explico rápidamente. Cuando un país emite bonos de deuda en los mercados, hay un interés. Es decir, yo te pido prestado y a cambio te lo devuelvo con un interés. ¿Cómo se calcula ese interés? Pues por el riesgo de impago. Es decir, cuanto mayor es el riesgo de que no me pagues, mayor es el interés. Existen muchos índices para calcular este riesgo, pero en Europa lo que hacemos es comparar el país de turno con Alemania. ¿Por qué Alemania? Pues porque los alemanes son como los Lannister, siempre pagan las deudas. Así que la prima de riesgo es el diferencial de riesgo con el bono alemán. Pues bien, ahora mismo los inversores no se fían de que Francia vaya a devolver sus deudas. ¿Por qué? Pues porque con este panorama no hay ningún político dispuesto a hacer los recortes de presupuesto que Francia tendría que hacer para poder devolver lo que debe. Y si no se fían, van a exigir intereses más altos. Y si piden intereses más altos, Francia tendrá que pagar más dinero por pedir prestado dinero, lo que redunda en más gasto público. ¿Entendéis por dónde voy? Francia está entrando en una espiral de deuda y gasto público que sí, se parece mucho a Argentina, salvo por una razón. Francia está en Europa,
Peor aún, Francia está en el euro. Y ahora pensadlo así, ¿cómo se refinanciaba Argentina antes de que llegara Milei? Imprimiendo dinero. Pero Francia no puede hacer eso porque comparte divisa con el resto de países europeos. ¿Os suena de algo esta historia? Exacto. Esta fue la crisis de la deuda europea. A principios de la década de los 2010, los países del sur de Europa tuvieron un problema muy similar. España, Portugal, Italia y Grecia, los llamados PIGS por sus siglas, tenían que pagar intereses altísimos por su deuda porque nadie se fiaba de ellos. Esto puede sonaros a cosas de macroeconomía que solo preocupan a los grandes empresarios, pero esta crisis, quiero decir, fue la que hizo que yo me fuera de España. Y me fui de España porque el colapso se notaba en todas partes. España llegó a tener más de un 25% de paro. 1 de cada 2 jóvenes estaba desempleado. Pero de todos los países, el que peor llegó a estar era Grecia. Grecia llegó a ver cómo su bono de deuda se convertía en bono basura. Es decir, que nadie en el mundo confiaba en que Grecia fuera a devolver sus deudas. Y en este momento es cuando Europa ofreció rescatar las economías griegas y españolas y portuguesas a cambio de que hicieran ajustes. Vamos, en otras palabras, que recortaran su gasto público o subieran los impuestos. Algo así como, mira, yo te ayudo a salir del bache económico, pero por favor, deja de gastarte el dinero en cocaína. Pero hablamos de unas negociaciones que duraron años. Grecia llegó a elegir un gobierno de extrema izquierda solamente porque habían prometido que obligarían a Europa a pagar los platos rotos sin ninguna condición. ¿Os acordáis del mítico Yanis Varoufakis? Yanis Varoufakis fue el ministro de Finanzas griego durante 5 meses. 5 meses y 9 días, para ser más exactos. Su misión era negociar con Europa. Era el clásico macho alfa que conducía una Harley, daba ruedas de prensa en camiseta ajustada y fue el mito erótico de la izquierda europea durante 5 meses. De hecho, si no fuera porque era muy de izquierda, diríamos que padecía de masculinidad tóxica, porque su misión era poner a Angela Merkel contra la pared y obligarla a pagar. Lo sé, esta imagen podría parecer la versión macroeconómica de 50 sombras de Grey, si no fuera porque estamos hablando de Angela Merkel. Qué bien vais a dormir esta noche, ¿eh? Que tengáis dulces sueños. En cualquier caso, ¿qué pasó en estas negociaciones entre Grecia y Europa? Pues que Europa, con Merkel a la cabeza, dijo Nein. Pero pensadlo bien, en aquel momento estábamos hablando de Grecia, un país de poco más de 10 millones de habitantes. Pero es que ahora estamos hablando de Francia, la segunda economía de la Unión Europea, el segundo país más grande de Europa. Un país que además sabe hacer valer su peso en todas las negociaciones con Bruselas. Y es un país que está diciendo a todas luces que no está dispuesto a cambiar ni un ápice de su sistema económico. Ni recortes de gasto, ni siquiera subir la edad de jubilación de los bailarines de París. Nada. Y esto es lo que pasa ahora mismo con Macron de presidente. ¿Qué creéis que puede pasar si Le Pen ganará las elecciones en algún momento? Pues su propuesta se basa en aumentar el gasto público y bajar los impuestos. Todo esto en un país que ya tiene un déficit de más del 6%. Así que, ¿quién creéis que pagaría todo esto? Creo que ya os lo podéis imaginar. El patio trasero de Francia. A saber, Europa. ¿Cómo lo pagaríamos? Pues simple. Francia podría emitir bonos de deuda que respaldaría el resto de la Unión. El problema es que Europa ya está endeudada hasta las cejas. Recordad que tras la pandemia, Bruselas sacó los presupuestos Next Generation EU. Un programa de gasto absurdo, innecesario, pero que todavía estamos pagando. Y a la vez tenemos a nuestro querido Putin a las puertas. El gasto en defensa ha dejado de ser un capricho para convertirse en una prioridad. Y por otra parte, Alemania, que es la gran locomotora europea, está en crisis. En otras palabras, que el colapso de la economía francesa se puede traducir fácilmente en el colapso de toda Europa. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Existe alguna forma de resolver esta crisis sin que todos los europeos tengamos que rescatar a Francia? ¿Es posible que Francia resuelva sus problemas por sí misma? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no. Mi respuesta es simple. No. ¿Europa va a tener que pagar los platos rotos? Sí. ¿Va a tener que intervenir en Francia? Probablemente, porque probablemente si le pagas todo a Francia, probablemente lo que ocurrirá es que seguirá igual y seguirás teniendo que pagar deuda. Hasta que Francia ya sea un país mantenido, básicamente es un país de tercera, básicamente. Su poder sería más que nada por su industria y demás, más que por otra cosa, porque puede fabricar lo suficiente para Europa, pero en el momento en el que la tecnología avance lo suficiente y Francia se queda atrás, las probabilidades de que sigan pagando Europa caen en picado. Y esto es
yo poniéndolo con que la derecha no gana en todos los territorios. Porque la derecha gana en todos los territorios y Francia se jode directamente. ¿Tú sabes cuánta gente realmente quiere pagar deudas de Grecia y de no sé qué y de no sé cuánto? Nadie. Bueno, nadie. Nadie de derecha ultraliberal y bla bla bla. Así que como verás, sí, probablemente lo consiga al principio porque es necesaria Francia. Pero lo que harán es subir industrias en otros países para sustituir a Francia y después dejarla caer. Si no cambia antes de tiempo. Antes de que llegue ese momento. Es lo que yo puedo ver que podría pasar. Que al principio se le rescate, pero en el momento en el que su industria ya no sea necesaria porque ya ha aumentado la industria en otros territorios de Europa, pues se quite directamente. Digan, ¿podemos prescindir de Francia? ¿Podemos? Tac. Y caiga para abajo. Ahora no, porque no podemos. Básicamente es lo que yo pienso de todo esto de Francia. Y eso de regalo. Vamos a terminar el vídeo, gente.